Buenas noches, buenas noches. Espero que haya algunos amigos que se vayan sumando a esta transmisión. Vamos a intentar hacer una linda charla. Ahí van llegando. Buenas noches, buenas noches. Bueno. Va llegando gente. Vamos a acomodar un poquitito esto. Ahí está. Un lugar fijo. Hola Martín, Walter Gastaldi, Club de Pesca Belgrano. Vamos a tener una charla especial hoy. La persona que voy a entrevistar, Irene Weiss, es ecóloga. Ella es bióloga, egresada de la carrera de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora científica, es divulgadora. Ella ha hecho posgrados en la Universidad de Oregon, en Estados Unidos, en donde se especializó un poco en el estudio de impacto ambiental que tienen las represas. Cuando volvió a la Argentina, ella fue discípula del Tino Boneto. ¿Quién es Tino Boneto? Vamos a hablar un poquito con Irene, que ahí se va sumando, de quién era el Tino Boneto. Bueno, Argentino Aurelio Boneto, un investigador científico, fundador del CONICET junto a Bernardo Fusey, investigador superior. Hola Irene, va llegando. Te termino la presentación y me envías solicitud y largamos. Cuando ella vuelve de esta Universidad de Oregon, se encuentra con un Tino Boneto muy activo, un Tino Boneto que había estudiado mucho el impacto de las represas de Brasil en la era de los embalses, allí en los 50, y bueno, llega en el momento en que se están llenando Itaipú y Yacyretá. Se pone a trabajar junto al Tino Boneto, hacen muchos papers científicos, una época de gran productividad. Tino Boneto fue uno de los impulsores del INTECH, este Instituto Tecnológico de Chascomús que nos siembra los pejerreyes, fundador del Instituto Nacional de Limnología en Santo Tomé. Vamos a hablar con Irene de lo que es la limnología, por qué nos pega de cerca a los pescadores que tenemos en el sábalo, a una de las principales especies limnófagas de nuestra cuenca. Ha hecho muchas cosas el Tino Boneto que han tenido a Irene como una de sus discípulas directas. Ha fundado también el Centro de Ecología Aplicada del Litoral. Y bueno, de todos estos impactos de las movidas represales vamos a estar hablando con Irene en estos tiempos, en donde, bueno, tenemos un Paraná muy bajo y queremos saber qué pasa con la naturaleza en estos tiempos de coronavirus, donde muchas actividades humanas no están pudiendo ser desarrolladas, pero otras sí, justamente por ahí la pesca comercial que está impactando en un ecosistema. Ahí no sé cómo puedo enviarte pedido para conectar, me dice mi querida Irene Weiss. A ver, ¿cómo hacemos con esto? Me tenés que enviar una solicitud para conectarte, a ver. Fijá, a ver, transmitir directo con Irene Weiss. Ahí te estoy dando yo. Y ahí te sale. Estamos esperando a Irene, si se conecta. Y va apareciendo la magia. Ahí está. Es que no sabía cómo hacer. Siempre me mandan invitación, entonces yo no soy muy ducha con estas tecnologías nuevas. Perfecto. Bueno, Irene, estuve hablando un poquitito, más o menos de tu origen, de dónde venís, de cuáles eran tus áreas de interés. Hoy sos docente, sos de una carrera muy linda, que es tecnología ambiente, bueno, de la carrera de ingeniería ambiental en la UNTREF, en donde das ecología para los primeros años y para los últimos años tecnología, ambiente y sociedad. Así que bueno, larga tarea como docente, también como comunicadora. Precisamente te conocí en este rol de comunicadora, coincidimos en un programa en Canal de la Ciudad en 2 días distintos, pero bueno, me interesó mucho tu parte, a vos te interesó lo que yo había contado, y ahí quedó un vínculo mediante Diego Zucalesca, un periodista amigo en común, hombre del canal también, y quedamos en contacto porque tenemos intereses en común. Así que bueno, bienvenida Irene, gracias por estar ahí ante todo. No, gracias a vos, un placer. Vos sabés que me encanta poder conectarme y bueno, es la herramienta que tenemos en estos momentos. Otra no hay. No sé si pero me ves bien. Bien, que permite que consumos muy customizados, ¿no? Para que uno busque exactamente lo que quiere, ¿no? Entre tanta oferta de información dispersa y no valiosa,
uno en estos casos puede ir al hueso de lo que verdaderamente le gusta. Vos me convocaste el otro día para un Zoom, una charla allí de especialistas en estos temas y bueno, quedé muy enganchado. Y bueno, la idea ahí sale de convocarte a vos y presentarle tu mundo a la gente que me sigue a mí y bueno, y que esto se amplíe y que el pescador deportivo también amplíe su órbita de conocimientos, ¿no? Con mucho gusto, sí, trataba de no superponerte porque si no, no se te escucha a vos y no se me escucha a mí. Son las limitaciones que tiene esta tecnología. No, te preguntaba si me ves bien, porque no tengo buena luz acá en el escritorio, entonces preferí priorizar tener buena internet porque tengo el módem y el router al lado. Mi casa es grande y tiene 3 pisos, es un triplex, y si no estoy cerca del router es imposible tener una buena conexión, así que no tengo buena luz, pero tengo buena conexión acá. ¿Está bien? Te cuento un truquito mío. Yo me pongo una lucecita aquí de frente, no que me dé de arriba, sino de frente, y entonces me llena un poquito la cara, que eso está buenísimo para el que mira. Pero se te ve bárbaro, se te escucha bárbaro. Y bueno, Irene, bárbara, Irene, bárbara. La tengo de frente, pero la tengo de frente con un poco de costado. Perfecto. Bueno, Irene, estamos en un momento en donde tenemos una cuenca paranoplatense sufriendo por un periodo de seca muy fuerte que se traduce en una gran bajante. Se puso en el banquillo a las represas del sur de Brasil, pero bueno, aparentemente no es un factor que por ahí coadyuva, pero no es el central. Quiero que vos me des un diagnóstico del hoy por hoy de lo que está pasando en todo lo que es el litoral, ¿no? Con los ríos. Bueno, mira, como vos sabrás muy bien, esta es la peor bajante en 50 años de historia del río. Yo que trabajé hace unos 30 y pico en mi tesis y bueno, cuando era investigadora del CONICET hace muchos años, antes de jubilarme, realmente me vi bajantes, pero nunca algo como esto es tremendo y en realidad no es de ahora, esto viene ya de hace varios años. Vos sabés bien que los peces migradores, el sábalo, el surubí, el patí, el manguruyú, bueno, todos estos peces necesitan cumplir con el ciclo, o sea, se van a reproducir aguas arriba y van a alimentarse aguas abajo. Entonces, si para nuestra primavera no llega una creciente, no van a poder desovar bien, y aunque puedan desovar bien aguas arriba, no va a haber agua suficiente que entre en el valle de inundación para que después las larvas y los alevinos puedan criarse adecuadamente en las lagunas isleñas, ¿no es cierto?, de nuestro valle de inundación. O sea que es todo un tremendo drama porque son peces de importancia comercial, más allá de que obviamente es un recurso importante desde el punto de vista de la naturaleza. Es cierto. Ahora, como sospechamos por todo lo que decís, este año a nivel reproductivo está perdido, hay cohortes perdidas para varias especies de importancia, sobre todo el sábalo, el gran transmisor de energía, ¿no? Y después ya sabemos que hay algunas especies como el dorado, el surubí, que reproducen en momentos especiales. ¿Cuándo reproducen los dorados y los surubíes? ¿Qué condiciones necesita un predador tope de cadena para reproducir? Bueno, por empezar necesita tener, antes vos sabés que los peces necesitan alimentarse aguas abajo, digamos, cerca en el delta, en la boca del estuario del Plata, para poder tener la suficiente energía, digamos, la suficiente potencia para después ir contra la corriente, donde ya no se alimentan. Entonces, si no tienen peces forrajeros en abundancia en esta época para realmente guardar esa energía que van a necesitar después, les va a ser muy difícil. Yo no sé, no me aventuraría a decir que está perdido, porque no sabemos qué puede pasar. En realidad estamos teniendo una sequía extraordinaria, todo el mundo habrá visto por los medios cómo las cataratas del Iguazú están secas. Yo no sé si no realmente, a ver, no tiene la culpa Itaipú de todo, pero en parte sí la tiene, porque digamos ellos priorizan cuando hay sequía, guardar agua para cuando la necesitan en esa zona. Vos sabés que Itaipú está a 16 kilómetros aguas arriba de la triple frontera, y cuando se construyó, en realidad como se comparte con Paraguay, prácticamente no se consultó a la Argentina, y en realidad los que tenemos los efectos aguas abajo somos nosotros después. Entonces eso es un error del pasado que después se trató de solucionar. Me acuerdo en las épocas del doctor Boneto, había conversado mucho con científicos brasileños del CNPq, o sea, del Consejo, el equivalente al CONICET,
CONICET de acá, del Consejo de Pesquisas de Brasil, y en realidad lo apoyaron mucho porque se dieron cuenta que el reclamo de la Argentina era honesto y era real. Entonces, bueno, Brasil en ese momento trató de compensar de alguna manera, no guardarse agua y turbinarla cuando necesite energía o cuando necesite menos agua, porque si no ellos turbinan el agua para obtener energía cuando precisan energía. Entonces, eso a nosotros nos supedita a realmente la voluntad del Brasil, porque Paraguay prácticamente no se puede contar porque ellos no usan esa energía. O sea, es que Paraguay le vende la energía a Brasil. Es lo mismo que pasa con Itaipú. Sí, con Yacyretá. Paraguay comparte con nosotros, con la Argentina, Yacyretá Pipé, y nosotros le compramos la energía para nuestro sistema interconectado nacional, porque Paraguay no precisa tanta energía, digamos, lo favoreció la naturaleza, pero en realidad los que más energía necesitamos somos el Brasil y la Argentina. Un commodity en la energía, ¿no? De ese país. Bueno, ahora bien, algo así. Te quiero detener en un punto. ¿Por qué normalmente cuando se hace una represa queda un ecosistema aguas arriba y otro ecosistema aguas abajo en el mismo río? Como que se partió al medio y estas fishways o estas esclusas para que los peces pasen de arriba abajo nunca funcionan. Siempre es el gran problema, ¿no? Ahora, el año pasado estuve en la fiesta de la trucha Steelhead en Santa Cruz y también el gran problema era que las esclusas la veían ver que no iba a funcionar o que en el desove que se hacía aguas arriba, después el pescadito chiquito iba a atravesar las turbinas y se iba a morir todo el desove. Entonces, ¿por qué nunca funcionan? Vos que venís estudiando represas y embalses desde hace tanto tiempo, ¿por qué nunca se logra un sistema de que estas cosas funcionen? ¿O directamente lo que no hay que hacer es más represas? Mira, el error se traslada, yo creo, a la década del 50, que fue la llamada la década de las represas, la era de las represas. Estoy hablando de la década del 50 del siglo XX, donde empezó la fiebre, digamos, de Brasil por construir embalses. En esa época no se pensaba se pensaba en una energía limpia. En realidad Brasil tuvo buena voluntad en ese momento porque no pensó más que en que iba a ser una fuente de energía limpia, lo cual es cierto porque vos estás usando la energía del agua, energía cinética, o sea, del movimiento, que después se transforma aguas abajo en energía eléctrica, ¿verdad? Pero el tema es que no tuvieron en cuenta que cuando se transforma un ambiente de aguas corrientes rápidas, lo que llamamos en limnología un ambiente lótico, o sea, una corriente unidireccional, como es un río, los ríos y los arroyos fluyen desde aguas, voy a decir una verdad de perogrullo, pero para que se entienda, fluyen desde aguas arriba a aguas abajo por acción de la gravedad. Entonces, como tienen una sola corriente unidireccional, tienen un montón de fauna y de flora adaptada a esas correntadas. Entonces, los ríos brasileños con saltos y cascadas, les vino muy bien en un pequeño, digamos, en pocos kilómetros tener saltos importantes, entonces aprovecharon esos saltos para hacer energía hidroeléctrica. El tema es que al transformar un río en un embalse, vos cambiás absolutamente toda la fauna y la flora, y en realidad se te aparecen cosas que no pensabas que iban a aparecer. Por ejemplo, ellos tuvieron una gran epidemia, entre comillas, de lo que se llama la enfermedad de las represas, que es la esquistosomiasis, que es un parásito, un trematode, que tiene, bueno, un caracol como intermediario, y hubo mucha gente que se enfermó y que tuvo ataques de hipertensión y se murió de ACVs, o sea, gente que no tenía ningún antecedente, digamos, familiar de colesterol alto ni nada de eso. Entonces no sabían qué pasaba. Bueno, la cuestión es que además hubo un exceso de pirañas, porque la piraña de pronto, que es una plaga, se vio muy cómoda en un embalse. Mientras yo te cuento, vos tomás mate, y después mientras vos hablas, yo tomo un poco de agua. Tengo mi soda acá al lado. Entonces, ¿qué pasa? Ninguno de estos 500, más o menos unos 500 embalses que hicieron pequeños en Brasil, de esos 500 podríamos decir que alrededor de 20 y pico, no llegan a 30, los de gran porte, como es Itaipú, que tienen más de 1000 megawatts de potencia instalada, pero ninguno de esos, salvo unas raras, una diademas que Cayoeira es una caída de agua pequeña en un arroyo, y algún otro, todo el resto no tienen ningún fishway, o sea, ningún paso de peces. Los pasos de peces, lo explico un poco para la gente que no conoce, porque bueno, por ahí los que te siguen a vos
saben lo que es porque son pescadores, pero la gente que me sigue a mí por ahí no tiene idea. Los fishways, como lo dice la palabra en inglés, serían los caminos de peces que se utilizan, se copiaron de Rusia, por ejemplo, para el esturión, o de Estados Unidos para la trucha, o de, no sé, Gran Bretaña para el salmón, por lo que sería la trucha salmonidia de Europa, ¿no? Que son peces migradores, necesitan un ascensor o una escalera para peces o algún sistema para que puedan pasar cuando hay un embalse. En Brasil no se tuvo en cuenta, salvo esas raras excepciones en esta gran cantidad. Recién en la década del 70, cuando se construye Itaipú y cuando se construye alguna otro de los embalses, de las presas grandes, porque en realidad represa es el lago, es equivalente de embalse, se utiliza mal la palabra. La pared es la presa, donde están las turbinas y los vertederos, digamos. La represa es el embalse, sería el lago artificial, sería ese sinónimo, ¿no? Entonces, aprovecho este puntito, si querés toma agua, hablando de utilizar mal los términos. Me gustó escucharte varias veces contar que la palabra medio ambiente está mal utilizada porque viene de un error de traducción de la conferencia de Estocolmo, ¿no? De la cumbre. Contá un poquito la historia de que una traductora puso una coma mal o bueno, y ahí quedó medio ambiente. Bueno, mis seguidores deben estar un poco cansados de escucharme decir eso, porque además acá hay varios de mis alumnos, por lo que estoy viendo, hay varios de mis alumnos y ya los debo tener medio podridos, pero bueno, lo cuento. Sí, en realidad en el año 72, cuando fue la gran conferencia mundial, una de la primera, se podría decir, de ambiente, había dos secretarias, era una conferencia no tan grande como después fue la cumbre de Río en el 92 o la de Johannesburgo en el 2002, fue más o menos pequeña en el sentido de que no hubo mucha gente de habla hispana. Había, creo que algunos corresponsales del diario El País de Madrid y algún otro, pero en general no eran, de América Latina prácticamente no se conocía mucho en realidad el impacto del ambiente, de lo que estábamos nosotros generando, ¿no? O sea, se conocía, pero no se le daba mucha todavía importancia. Entonces, había dos secretarias que solamente hablaban sueco e inglés, y para hacer esa es la historia que me contó la profesora, la doctora María Buchinger, que falleció, que ella después la reprodujo en un libro, en un capítulo de un libro de política ambiental, pero nos contaba en las clases, cuando yo era alumna de la facultad, que ella estuvo en esa conferencia. Yo no pude estar porque tenía 15 años en ese momento, yo soy del 57, así que estaba en el secundario, pero sí después estuve en el 92 en la de Río. Pero ella contaba que en la de Estocolmo, estas dos secretarias no hablaban una palabra de español, obviamente, ni de francés, entonces tenían que hacer un glosario, y entonces agarraron el diccionario, buscaron environment en inglés, que en francés se escribe igual, environnement, pero se pronuncia distinto, y decía, dos puntos, medio, coma, ambiente. Y como no había computadora en ese momento personal, porque se usaba máquina de escribir, entonces no se sabe si en las sucesivas copias con carbónico, cuando hicieron el glosario para los medios en español y en francés, la coma. Claro, no sabían, no supieron si la coma desapareció o si se la olvidaron, o en las últimas copias no se vio, porque vos viste, los sos de mi época, sabés lo que en las copias de carbónico, las últimas, la tercera, la cuarta copia, se veía todo borroneado. Entonces, aparentemente... De tu época, viejo. Yo soy del 71, ¿viste? No, sos más joven, pero viste, pero vos alcanzaste a ver las máquinas de escribir, ¿o no? Sí, cuando fuiste periodista... de la UBA hemos hecho todo tipeo, y cuando empecé a laburar en Diario Popular todavía se tipeaba un poquito en máquina de escribir. Los viejos periodistas de la vieja guardia no pasaban a computadora todavía. Así que bueno, si yo me acuerdo cuando La Nación estaba en el edificio anterior de haber ido para alguna nota ¿cómo se llama?, la redacción, y me acuerdo que salía aturdida del ruido de las máquinas de escribir, que ahora por supuesto es un silencio sepulcral, porque con la computadora que no hace ruido es una maravilla, pero en esa época yo digo, ¿cómo pueden laburar con este bochinche? Bueno, pero para nosotros era la música del trabajo. Te vuelvo un poco al tema de la bajante, ¿no? Y bueno, con esta cuestión de tener represas que alteran un poco la dinámica acuática del curso. El otro día en esta charla con especialistas, había una especialista, Gulisi de apellido, no me acuerdo el nombre de pila, pero ella dijo un concepto que me parece muy interesante, que si un año, por el fenómeno del niño, la niña, lo que sea, llueve por ahí un 20% menos, eso no se traduce
en el agua en un 20% menos, sino en un 40%, o en un porcentaje que geométricamente crece. Y lo mismo si llueve mucho. Si llueve un año 20% más que la media, no quiere decir que en el río va a haber un 20% más de la media, porque los cambios en la rugosidad del suelo, fruto de la actividad agroecológica, los desmontes, en la evaporación que se produce a raíz de esta metamorfosis de lo que es la selva paranaense y todo esto, producen que las cuestiones de poca lluvia o de mucha lluvia se traduzcan en un impacto mucho mayor en el río. Esto me pareció algo muy interesante, ¿no? Y que me parece que por ahí tiene que ver con lo que nos pasa hoy con este río tan bajo, en un periodo de seca. Claro, el balance hídrico tiene montones de factores. Vos pensás que, sobre todo en la alta cuenca, en realidad no la alta cuenca, en realidad la parte alta de lo que sería el norte de nuestro país, lo que sería la selva brasileña o lo poco que nos queda a nosotros, digamos, de esa selva subtropical, actúan, lo que está en el Parque Nacional Iguazú, por ejemplo, actúa como un paraguas donde la lluvia cae muy fuerte, muchísima cantidad de agua, pero eso se va escurriendo muy lentamente entre las copas de los árboles, las ramas, los troncos, llega al suelo, después viene el escurrimiento superficial, después viene digamos, lo que llega por acción de la gravedad a los ríos, y después viene lo que es por las napas freáticas. Entonces, primero y principal, vos tenés un delay, o sea, ¿cómo se diría en castellano? Como sí, una demora, una mora, un retraso, hasta en que llega al río el agua. Y por el otro lado, vos tenés zonas tremendamente deforestadas, donde realmente no está este paraguas, entonces una lluvia fuerte, tropical o subtropical, en lo que está en el norte de nuestro país, arrasa con todo y rápidamente llega al río, y por ahí no era una cosa tan tremenda si ahí hubiera habido la selva. ¿Entendés? Claro. Lo que pasa es que, como se está deforestando tanto el norte, se le dice que se está pamperizando, digamos, se está haciendo como una pampa porque se está sembrando soja en un clima subtropical, lo cual es absolutamente tremendo para la naturaleza, porque eso te hace perder un montón de posibilidades de biodiversidad y bueno, además el ciclo hídrico cambia totalmente. Lo que vos decís de esa tierra fue muy interesante porque también como la persona que estaba, digamos, refiriéndose a los temas de clima, digamos, digo de clima porque es por el registro de los últimos 30 años, ¿no es cierto?, que es como se considera el clima, hay un cambio muy fuerte porque vos pensás que, sobre todo en los años de niño, nosotros ahora igual estamos pasando por una seca, ¿no? No estamos en el año de niño, pero en los años del fenómeno del niño, antes el fenómeno del niño se producía cada 7 o cada 5 años, suponete, ¿no? A partir de los distintos cambios con el calentamiento global, con el cambio climático, se está haciendo, o sea, el fenómeno del niño sigue existiendo, pero se van acortando los periodos, o sea, se dice que es un fenómeno cíclico, no periódico, porque ahora por ahí tenés un niño cada 3 años, o cada 2, cosa que antes era raro. Y además, como cambian los centros ciclónicos y anticiclónicos de lugar, llueve mucho en algunos lugares de la Tierra, como la Mesopotamia nuestra, o el sur de Brasil, donde no se necesita tanta agua, y falta agua en lugares que pasan por una sequía terrible, y como le pasa, por ejemplo, a Australia, con incendios, o el norte el desierto de Sonora, que sigue en el desierto de Arizona, ¿no es cierto?, el norte de México, y que sigue en el sur de Estados Unidos, o Sudáfrica. O sea, hay lugares que pasan por una sequía terrible, y hay lugares donde nos inundamos. Entonces, eso es algo que en realidad es un fenómeno natural, pero fue agravándose con los años por dos factores que si bien ese es un fenómeno natural con ciclos más cortos por acción humana, hay dos fenómenos que son absolutamente antropocéntricos o antropogénicos, porque los generamos nosotros, que son, por un lado, la deforestación, que aumenta el escurrimiento superficial. Vos pensás que el estado de San Pablo, que tiene un montón de afluentes que llegan al Paraná superior, sobre todo el río Tieté, que es el que pasa por San Pablo, el 97% de la floresta, como le dicen en Brasil, se deforestó desde la década, se diría desde 1850, cuando ellos empezaron a recibir inmigrantes después de la Revolución Industrial.
gente que estaba adaptada a la agricultura en Europa y que no se pudo adaptar a la nueva, digamos, la nueva forma de producción por las fábricas, entonces migraron antes de que llegaran a la Argentina, fueron a Chile, fueron a Brasil. Entonces ya en el siglo XIX, o sea, desde mediados del siglo XIX, mucho antes de las grandes inmigraciones que tuvimos nosotros, empezaron a deforestar la floresta, o sea, el bosque, la selva tropical, les daban una guadaña, no había motosierra, obviamente, les daban un hacha, una guadaña, y le decían arréglense, acá tiene semillas de cacao y de café, tiene que deforestar. Entonces, claro, todo eso hizo que aumentara muchísimo el escurrimiento superficial sobre los ríos de la cuenca, y además después, en la década del 50, 100 años después, en el siglo XX, empiezan con los grandes embalses, la era de las represas, ¿no? Construyendo las presas hidroeléctricas, y entonces eso hizo que ya en los años 80 nosotros con el doctor Bonetto publicamos varios trabajos. Yo hoy te comentaba más temprano cuando charlamos por WhatsApp, en una publicación que se llama, una revista internacional que se llama Regulated Rivers Research and Management, o sea, ríos regulados, investigación y manejo, que tiene un alto factor de impacto. O sea, realmente hasta el día de hoy hay montones de investigadores del CONICET que nos siguen citando. O sea, tenemos muchos trabajos en conjunto, Bonetto y yo. Y lo que hicimos fue demostrar por la altura hidrométrica en el puerto de Corrientes, porque en ese momento Bonetto era director del CECOAL, del Centro de Ecología Aplicada del Litoral, del CONICET. Entonces, a la altura de Corrientes, veíamos cómo había cambiado respecto del régimen histórico. Nosotros teníamos lo que se llama el estudio de base para poder comparar desde el punto de vista científico, que era lo que había hecho Soldano. Soldano era un empleado del Servicio de Hidrografía Naval que hizo 2 volúmenes publicados en la década del 40, si no me equivoco, en 1948, que se llamó La Red Fluvial Argentina. Y un volumen está dedicado a todos los puertos de la Argentina, menos los del río Paraná, y otro volumen entero a los puertos del río Paraná, porque vos sabés que los puertos fluviales más importantes de nuestro país están sobre el río Paraná. Entonces, sí, nosotros tomamos de base el año 48, que no es casual, fue antes de la década del 50, de la era de los embalses en Brasil, y ahí nos dimos cuenta cómo había subido el nivel mínimo, digamos, eso ya lo saben los ingenieros hidráulicos que construyen embalses, ya lo saben, que suben los mínimos, digamos, aguas abajo de los grandes embalses. Y además, una cosa tremenda fue que nosotros demostramos que después de 30 años de registro, o sea, de los años 50 del siglo XX a los años 80, que fue cuando yo fui más activa como becaria del CONICET y después posteriormente como investigadora científica, la evaporación que producen esos grandes embalses no es lo mismo que el río encajonado que tiene el tramo superior del río Paraná en Brasil. Vos imaginate, un río encajonado no evapora lo mismo que un gran embalse. Entonces, más allá de todo el impacto ambiental que producen por los cambios en la flora y la fauna, esa plaga de la esquistosomiasis, las pirañas, más un montón de otras cosas, estaba el tema de que tanta evaporación hizo que aumentara mucho, la cantidad de lluvias, en un lugar donde no se necesitaban tanto. Entonces nos empezamos a inundar. Cambió completamente el ciclo de 6 meses de creciente y 6 meses de bajante que necesitan los peces migradores. Sí, los pescadores recordamos muy bien una inundación ahí por el 82-83 que trajo una cantidad de especies aquí al Río de la Plata que de tamaño, sobre todo de dorados enormes, que es un poco la contracara de la situación que estamos viviendo hoy con un Paraná, que es un plato de sopa seco donde los fideitos quedan en el fondo, y ahí vuelve a estar presente la situación socioeconómica jugando en contra, así como vos hablaste de la deforestación en el sur de Brasil y en el norte de la Argentina, que quitó toda esa masa verde que hacía un efecto en la evapotranspiración, como dijo ahí Pesca y Letras, uno de nuestros televidentes de este momento. Hoy por hoy tenemos este Paraná seco con 3 provincias que están cuidando un recurso que es de todos, que es las especies del Paraná, que son Misiones, que son Corrientes, que es Chaco, y 2 provincias que siguen un festival de exportación de pescado de río, como Entre Ríos y como Santa Fe, que no solamente no paran la actividad por estar en tiempos de pandemia, como todo el mundo, que estamos ahí reconvirtiéndonos y desencillando hasta que aclare, sino que además
dicen que el río está bien, que el ecosistema es sustentable. Yo un poco te quería preguntar a vos, ¿cómo ves una situación en donde este valle de inundación no está, donde el pescado no tiene puntos de fuga, hablando de fishways, como hablábamos antes, donde está centrado en un curso principal, con esta característica de peces migratorios que recorren 400, 500 kilómetros, vos me dirás cuánto, y que tienen todo ese espectro tapiado de redes para pesca comercial, o sea, hablamos de redes muy grandes, que cruzan los ríos directamente. Bueno, esto nos lleva a toda una mirada sobre qué uso hacemos de un recurso que es de todos, ¿no? Y por qué no tener una mirada ecosistémica, por qué tratar a un ámbito natural como parte de un sistema productivo y nada más, y no tener una mirada conservacionista de un ecosistema valioso en sí, ¿no? Bueno, te tiré un montón ahí, ahora me tomo 8 mates y vos desarrollás. Mira, es difícil saber. Yo lo que te puedo contar es que cuando nosotros trabajábamos con Tino Boneto y todo un equipo de gente de que él tenía, somos muchos los discípulos de él que quedamos, o sea, yo estoy acá, pero hay mucha gente en Santa Fe, mucha gente en Corrientes, en La Plata inclusive ahora. Nosotros hicimos marcación de peces. Ahora es muy fácil porque se le coloca un chip a los peces bajo la piel y es muy sencillo, como tipo una brochadora, en 5 minutos, no necesitas hacerle nada, o sea, es el tiempo que dura, lo que dura, por ejemplo, cuando vos sacás del agua un pez y lo volvés a poner, ¿no es cierto?, con tu pesca deportiva. Pero en aquella época teníamos que ir en una lancha, con una cubeta, con agua del río, sacar al pez de las redes con cuidado de que no se lastimen, después ponerle una inyección ahí íbamos siempre con un veterinario, se le ponía una inyección que era un combinado, un antibiótico con algo parecido a la antitetánica nuestra, con una dosis de algo para que lo tenga medio somnoliento, y colocarle, si tiene aleta dorsal, digamos doble, o sea, 2 aletas dorsales, entre una y otra se le colocaba una marca. Nosotros lo hacíamos con tubitos, fíjate que buscábamos algo barato, porque era la época que el CONICET no tenía un peso, entonces buscábamos algo barato y que fuera efectivo. Entonces a Boneto era brillante, Boneto, para estas ideas. Se le ocurrió la grandiosa idea de mandar imprimir unos papelitos donde le poníamos una numeración con una numeradora, y entonces hacíamos una planilla, todo a mano, porque pues, obviamente no había computadora, entonces con un clavito... ¿Y tuvieron recaptura de peces con eso? ¿Cómo? ¿Tuvieron recapturas de peces? Si tuvieron recapturas. Sí, bueno, te estoy contando todo el proceso para que la gente, yo le explico a mis alumnos para que vean cómo se laburaba en esa época. Era un trabajo de hormiga. Yo me sentía, decía que me gustan las manualidades, pero me sentía una tarada haciendo eso, porque decía, yo estudié tanta carrera de grado y de posgrado para hacer esto, pero bueno, nos entreteníamos. Teníamos que poner un clavito, enrollar el papelito, meterlo dentro de un trozo de 10 centímetros de manguera cristal, que es la que se usa para poner suero. Comprábamos los rollos en la facultad cerca de la Facultad de Medicina, pedíamos el mejor presupuesto, lo elevábamos al CONICET, nos lo aprobaba, bueno, era toda una historia, entre paréntesis eso, y partíamos en pedacitos de 10 centímetros, entonces metíamos el rollito con el clavito, sacábamos el clavito y después con una pinza, que la calentábamos en el laboratorio con el mechero Bunsen, le apretábamos de los 2 lados, dejándole aire adentro, con mucho cuidado de que esté bien aislado, para que no entre agua, ¿no es cierto? Y hicimos la prueba de meterle una tanza y ponerlo en una pileta, digamos, blanca, y veíamos que iba desapareciendo, porque vos sabés que una marca en ecología, si vos no, me acuerdo de un trabajo práctico que demostrábamos por el absurdo, pintando bichitos bolita con esmalte de uñas de color rojo fuerte, y los dejábamos a la intemperie y venían los pájaros y se los comían porque veían el color. Entonces eso nos demostraba por el absurdo que eso no sirve como marca porque altera el comportamiento, o sea, el predador encuentra la presa más fácilmente. Entonces lo que nosotros teníamos que lograr era que la marca fuera completamente invisible en el agua, y lo logramos porque ese papel blanco en el tubo de la manguerita cristal transparente desaparecía, y con la tanza
10 centímetros bajo el agua ya no se veía. Entonces se lo metíamos con una aguja y hacíamos un nudo, como se ponen los flecos del echarpe, ¿viste? Eso se llama nudo. Me dijo una vez una alumna que hacía macramé, que eso se llama nudo alondra en macramé, entonces queda así tirante, y una vez que el pez se recuperaba en el tacho dentro de la lancha con el agua del río, de esa inyección que le dimos, que estaba medio tonto, ¿no? Y con la inyección de antibiótico, etcétera, lo dejábamos ir, y tuvimos una recaptura de un 75%, y con eso se pudo ver la migración. Lo hicimos básicamente con sábalo y con dorado. El dorado porque es el tigre de los ríos, es el pez, digamos, que no tiene predador natural, que es, vos sabés que está en el tope de la cadena alimentaria, y el sábalo... ¿Y cuánto llegaron a andar? Un 70 y pico%, o sea, se recuperó, había que mandar por correo la marca una vez que se recapturaba, tuvimos que hacer toda una campaña con afiches en lugares públicos. ¿Cuántos llegaron a migrar? Sí, llegaron a migrar, te estoy hablando de la década del 80, ¿no? Llegaron a migrar. ¿Qué cantidad de kilómetros? Bueno, nosotros tuvimos recapturas hasta Paraguay y Brasil, desde lo que hicimos en el Paraná en distintos puntos. Se hizo a la altura del Delta, del Alto Delta, se hizo a la altura de Santa Fe Paraná, digamos, donde ahora está el túnel subfluvial, que dicho sea de paso se está viendo por la bajante, el techo del túnel. Y también, por supuesto, con la gente del Secoal en Corrientes. Y tuvimos recapturas hasta en Brasil y en Paraguay. Y había que mandarlas por correo a los distintos centros, o al Secoal, o al INALI, o al Museo de Ciencias Naturales, que era donde estaba yo en ese momento como lugar de trabajo, y sí tuvimos una recaptura importante. Después se le mandó a esa gente un diploma con agradecimiento porque no teníamos plata, entonces, y un sobrecito con el que iba dentro del sobre del diploma, porque en el papelito tenía que decir el lugar donde lo habían capturado, digamos, el lugar lo más preciso posible, ¿no? La fecha, la talla, el estado de maduración sexual, si era hembra, si era macho, todos los datos que se toman normalmente cuando uno estudia a los peces, ¿no? Desde el punto de vista científico, y entonces de esa manera nosotros, de acuerdo al número del papelito que estaba dentro del tubito, que era lo que mandaban por correo, nosotros veíamos cuántos kilómetros recorrió, que fue muy variable, y durante cuánto tiempo, que en general eran más o menos los 6 meses de creciente y 6 meses de bajante del río, y fue una importante recaptura que tuvimos. Entonces ahí pudimos confirmar que los peces realmente tienen 2 migraciones anuales, una reproductiva aguas arriba y una de alimentación aguas abajo. Fue muy interesante. Hoy se hace con un chip, como te decía. Y el sábalo fue muy importante porque el sábalo es lo que se considera un pez, se llama iliófago, o sea, comedor de barro. Es un pez que de alguna manera hace un trabajo parecido, yo siempre lo comparo a las lombrices de tierra, para airear la tierra, o sea, traga enormes volúmenes de barro, se queda con la materia orgánica y elimina la inorgánica. Entonces, de alguna manera es un reciclador de todo el detritus que está en el río, contrariamente al dorado que está en el tope de la cadena alimentaria. Este pez, que nos interesa mucho, no tanto por sus cualidades deportivas, si bien las tiene y son muy buenas, aunque pocos logran pescarlo, digamos, justamente por su carácter de iliófago, hay que afinar mucho conocimientos para poder pescarlo tanto con mosca como con carnada natural. Pero bueno, eso técnica aparte. Este pez, que es el principal objeto de exportación, en principio te quería consultar eso. Un pez de una importancia biológica como transmisor de energía, que es desde que es larva hasta que tiene su madurez, y un pez que alimenta toda la cadena ecológica y que sea objeto de exportación, o sea, que se le ofrezca a un mercado de demanda infinita, como es el de un concierto de países solicitando proteína de alta calidad, y poner un río al que no le sembramos nada, a diferencia de lo que hizo Boneto con el Intech para poder sembrar pejerreyes. Después me vas a hablar de la influencia japonesa que tuvo el Intech también ahí en los conocimientos, pero en este caso del sábalo, ya que estamos aquí, ¿qué te parece a vos que se exporte pescado de río y más que se siga exportando en un contexto como el actual, en donde la especie, considero yo, que está en un estado muy vulnerable? No sé qué te parece a vos.
Mira, yo no sé cuánto se está exportando ahora. Lo que te puedo decir es que sí, es verdad, hay un estado de vulnerabilidad y no es de ahora, de hace ya varios años, donde realmente con la bajante del río son mucho más fácil de ser capturados. Como vos bien decís, el sábalo no es fácil de capturar porque si bien no es bagre, anda por el fondo, justamente por sus hábitos alimenticios, entonces ahora está con una vulnerabilidad enorme y el sábalo es un buen, digamos, no es muy rico porque es muy grasoso, pero se usa mucho como harina de pescado para alimentación de ganado, ¿no? Entonces, yo no sé cómo estarán las exportaciones de sábalo en este momento, que hemos tenido... 15.000 toneladas en Santa Fe y Entre Ríos, más o menos. Bueno, lo que sí yo acá me anoté, porque con este asunto de la bajante, estaba leyendo un poco de porque me preocupaba también qué es lo que pasa con las exportaciones en general de los puertos, porque conozco a mucha gente de la zona, sobre todo en la provincia de Santa Fe, conozco a medio mundo, y estaba muy preocupada porque, mira, yo acá me anoté, el complejo agroindustrial, perdón, del Gran Rosario concentra el 80% de la capacidad diaria de procesamiento de soja y girasol de la Argentina, y para exportar, bueno, ellos exportan granos, harinas y aceite, ¿no? Que en este momento se les está complicando mucho porque, ¿qué pasa? Con la bajante, ahora quedaron 4 barcos enormes varados. Claro, mira, en 70 kilómetros hay 29 terminales portuarias, o sea, no quiere decir 29 puertos, sino 29 terminales portuarias para cargar todo esto, ¿no? Para cargar la soja y el girasol. Y estos 4 barcos grandes están totalmente varados, esperando que la draga en estos días termine de trabajar, porque el sábado, hace 2 días se derrumbó una parte, digamos, un costado del canal, digamos, de acceso, y está la draga trabajando, entonces los barcos están varados. Entonces, ¿qué pasa? Para poder hacer el mismo trabajo están mandando barcos chicos de menor calado, ¿no? Que no tengan que quedar varados por el fondo, y eso significa un gasto tremendo de todo, de combustible, de personal, o sea, de la tripulación, es tremendo. Entonces, bueno, el calado de la hidrovía se ve tremendamente dificultado. Yo acá me anotaba justamente en la zona sur de Rosario es donde pasó esto, ¿no? Que se derrumbó el costado. O sea, hace 2 días, ¿no? Así que está trabajando en este momento todavía está trabajando la draga, esperando resolver, pero claro, es muy complicado porque es muy costoso y todo por la bajante del río. Todo por la bajante del río, o sea que encima de la pandemia y de todo lo que está pasando, bueno, tenemos que pasar por esto. Te quería llevar, no sé si estás con data al respecto, pero estudios de la Universidad de Rosario también están viendo que sobre el río Uruguay, por ejemplo, han detectado mucha presencia de agroquímicos en la carne de los pescados, ¿no? Del sábalo, del dorado, del surubí. ¿Qué está pasando con esta presión humana que ya ha invadido hasta los ámbitos más recónditos del delta? Todo va al agua y luego a la cadena alimenticia, ¿no? Yo he estado pescando en marzo, antes de la pandemia, en Concepción del Uruguay, he visto un largo cordón de fosforados que le daban un aspecto de cordón luminiscente al agua, que verdaderamente, estando en un paraíso como el que estaba, pregunté, digo, ¿qué puede un cordón verde fluo acá? Y bueno, me dice, son los fosforados. Realmente se va viendo la presencia humana muy patente, ¿no? En los ecosistemas y bueno, en ese contexto quería saber si vos tenías o manejabas alguna información al respecto. Mirá, lo que yo sé es que sí, digamos, evidentemente y efectivamente esto se encuentra cuando se busca, porque normalmente cuando no buscas eso no lo encontrás, entonces es como si no existiera y no es así. A eso del río Uruguay que vos contás, que es real, se le suma todo lo que larga Botnia, ¿no? O sea, la pastera, que en realidad hay un montón de cosas, de compuestos que no estaban antes en el río, incluso muchos actúan como nutrientes de algas azul verdosas, que son las cianofitas, digamos. Bueno, en realidad ahora son bacterias. Cuando yo estudié eran algas azul verdosas, ahora se consideran bacterias porque están ahí en el límite, digamos, entre un reino y otro, ¿no? Pero bueno, eso detalle aparte. Pero lo que tienen de común estos microorganismos unicelulares es que fijan nitrógeno del aire, entonces cuando sobra fósforo, de cualquier complejo fosforado que se esté descomponiendo, no necesitan como factor limitante nitratos como la mayor parte de las plantas. O sea, la mayor parte de las plantas necesitan nitratos, fosfatos, pero el caso de estas algas, como fijan el nitrógeno del aire, son de las pocas que lo pueden hacer,
toman el fósforo ese extra y aparecen unos blooms, o sea, unas floraciones tremendas de estas algas. Entonces mucha gente se queja, sobre todo la gente del balneario de Ñandúbaizal, ahí Sí. muy cerca, ¿no? De la Enfrente a zona Botnia, sí. de Gualeguaychú, claro, Gualeguaychú. cerca de Gualeguaychú, que cuando van en verano a la playa, el balneario del Ñandúbaizal, que está justo frente a Botnia, es la parte donde se ensancha el río Uruguay, y en realidad por más que Botnia diga que tiene una planta de tratamiento, que la está empleando, no sé, yo no sé quién controla eso, no tengo ni idea, no sé, pero lo que sí te puedo decir es que cuando se hizo el informe de la CARU, que es la comisión reguladora o sea, la comisión del río Uruguay, Binacional. binacional, sí, exactamente, en realidad aparecieron cosas que no era lo que decía que, digamos, la empresa que iba a hacer. Entonces, lo que pasa es que la regulación uruguaya era mucho más laxa de lo que la Argentina pretendía. No se sabe si porque realmente no lo querían hacer o no lo podían hacer por problemas técnicos, porque Sí, tienen pero poco... bueno, evidentemente tampoco había una voluntad política de poner algo muy estrictamente ecológico. Y ojo, no es una crítica a los hermanos uruguayos, nosotros ahora parece que están con algún proyecto de poner alguna otra pastera también en el Alto Paraná. Cosa que nos tiene también muy preocupados porque las amenazas son constantes, por eso hace un tiempo yo hice un video que te compartí sobre el tema de los ríos sanos, ¿no? Y de tener ese concepto en mente de ríos sanos. Te voy a llevar a un terreno que quizá, esto es una opinión a título personal, me llama mucho la atención de que signos políticos diferentes, que se van alternando el poder, no tienen en la problemática ecológica una bandera, ¿no? Siempre se pone al frente de medio ambiente o un rabino o alguien que viene de los derechos humanos, o es como que se pone alguien que no tome unas medidas concretas en algún sentido específico. Yo te pediría a vos, sin meterte en opiniones que dividan aguas, pero ¿cuáles serían vos los 4 o 5 cosas que vos atenderías como bióloga de las problemáticas que tiene nuestro país? Bueno, 4 o 5 líneas de acción inmediata. ¿En qué te pondrías a pensar? Bueno, lo primero que se me ocurre es reforzar la ley de bosques y que se cumpla, porque mientras nosotros estamos en este momento de la pandemia, mientras nosotros estamos todos cuarentenados, las topadoras siguen trabajando en zonas donde supuestamente está prohibido y no... Hay que las redes. Sí, o sea, en realidad, vos sabés que ahora es tremendo, porque no es como antes que iban con un hacha o con una motosierra, directamente van 2 tractores con una cadena que levanta como si fuera una alfombra a la selva, entonces es imposible que ahí sobreviva nada. Por empezar eso, después aumentar el porcentaje de áreas protegidas, que la Argentina vino aumentando en territorio marino bastante, en los últimos tiempos bastante las áreas marinas protegidas y también terrestres, pero no es suficiente, o sea, que incrementaría en segundo punto eso. Después, cómo proteger el recurso pesquero sobre la plataforma continental argentina, la plataforma submarina, porque también mientras nosotros estamos cuarentenados en pandemia, tenemos un montón de barcos orientales que están llevándose lo que sea, porque... españoles. Sí, pero no sé si españoles solamente, muchos de Asia, o sea, hay de todo. Y se puede, hoy en día no es tan difícil controlar, digamos eso, ¿no? Con GPS o con... Lo que pasa es que sé que es complicado porque cambian de bandera. Bueno. En caliente. Es muy difícil de llevar a cabo porque nuestra plataforma es muy extensa y desde que vos salís de Puerto Madryn o Chubut hasta el borde del litoral marítimo, no llegás y ese barco ya fugó, está en aguas internacionales, todo un tema. Pero bueno... Ciertamente, como decís vos, tenemos que proteger nuestro mar porque encima que tenemos un conflicto ahí con Inglaterra que concede sus propias licencias y que no hay una política consensuada de preservación de los recursos, bueno, tenemos este caso de la depredación a mansalva de cientos y cientos de barcos en la milla 201, ¿no? Es así. Después lo otro que protegería, lo otro que vería es qué pasa con el tema glifosato, que en muchos lugares se está prohibiendo. O sea, en general los plaguicidas, o sea, el glifosato es un herbicida
bastante fuerte, que bueno, le afecta a todos menos a la soja, como todos sabemos, ¿no? Transgénica. Y después, bueno, a mí lo que me preocupa mucho es, no sé si esto es general y tiene que ver con tu temática, pero ya que vos me preguntás qué es lo que apuntaría, esto tiene que ver con, es algo ambiental que se tiene que ligar con los temas relacionados con la nutrición y con el área de producción, que es el etiquetado frontal de los alimentos, de lo que tienen, primero todo lo que es ultra procesado. Yo le rajo, perdón por la palabra, poco académica, pero me escapo de los ultraprocesados, o sea, todo lo que, primero compro verdura orgánica, pequeños productores que en este momento me traen directamente de la finca a mi casa, y hacen que dicho sea de paso, después si vos querés tengo varios, después si vos querés te paso la data, porque gente macanuda, uno les da una mano en este momento de crisis y no voy a la verdulería de mi barrio a comprar verdura con agroquímicos, me traen directamente, y es producción, digamos, no tiene el sello de orgánico, pero yo confío porque conozco las fincas y, por ejemplo, me traen huevos de gallina con la yema que es naranja, o sea, alimentados a maíz, y no alimentados con, qué sé yo, vaya a saber qué porquería, ¿no? Bueno, y además las verduras, yo utilizo todo, qué sé yo, utilizo la hoja de la remolacha, utilizo la hoja de la zanahoria, vos ves, el tomate tiene gusto a tomate, no a plástico. Eso quiero. Bueno, entonces yo después te voy a pasar, te paso por WhatsApp, te paso el dato. Y bueno, y además el tema del etiquetado frontal, que por ejemplo ya tiene Chile, por ejemplo, el etiquetado de etiquetas negras, lo que tiene exceso de azúcar, lo que tiene exceso de grasa. Acá hay un lobby muy fuerte de las multinacionales de los alimentos para no hacer eso. Entonces realmente yo me preocupo porque el porcentaje de obesidad y de gente hipertensa es cada vez mayor, y la verdad que hay gente que no se da cuenta que tiene que leer una etiqueta y lo que tienen los ultraprocesados. Lo que pasa es que, como decís vos, hay que hacérsela fácil a la gente, porque esto que impide nuestro derecho a ser un buen consumidor, que elige lo que consume, me lo tiene que facilitar el Estado, ¿no? Y bueno, ahí intervienen todos estos equipos de abogados de las multinacionales que vos decís, ¿no? Los dueños de los alimentos. Así que tenemos, por un lado, me dijiste, la preservación de los mares, la ley de bosques, el etiquetado frontal, muy buenas líneas de pensamiento. ¿Qué más? Te dije, bueno, el tema de los plaguicidas, controlar eso, herbicidas y lo que llaman vulgarmente pesticidas, después aumentar el porcentaje de áreas marinas protegidas, y después realmente ocuparnos de cómo nos vamos a adaptar al cambio climático, porque vos fíjate que ahora, en muy poquito tiempo, como se ven con las imágenes satelitales de la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, cómo se vio que en pocos días, después que empezó la cuarentena, cómo bajó tremendamente la contaminación del aire en las grandes ciudades. Es impresionante. Entonces, ¿pero qué pasa? Esto es pasajero, o sea, nosotros vamos a volver a la normalidad, entonces nos tenemos que plantear a qué normalidad vamos a volver. Yo el otro día estaba escuchando justamente una entrevista que le hicieron al actual ministro de Ambiente, y me pareció muy bien lo que él dijo de ocuparse, digamos, de ver de qué manera se le puede dar más fuerza a las fuentes de energía renovable, porque viste que el petróleo nunca estuvo tan bajo, el valor del petróleo. Entonces, si nosotros seguimos, por ejemplo, impulsando vaca muerta, ¿a quién le vamos a vender ese petróleo cuando en realidad todo el mundo esté trabajando con energías renovables y esté acatando la Convención de París? Entonces hay que replantearse realmente si vamos a seguir invirtiendo en vaca muerta para obtener polidofractura del petróleo de una manera muy complicada y muy cara, cuando en realidad tenemos vientos en el sur y en muchos otros lugares del país para aumentar los parques eólicos, y tenemos muy buena radiación solar en el norte para seguir apostando por la energía solar. Yo en casa, fíjate, yo vivo en una casa y tengo techos planos, o sea, no es a dos aguas el techo de mi casa. Ajá. Y yo tenía ganas de poner, es un barrio donde yo vivo que se corta, ahora ya no tanto, pero antes se cortaba mucho la luz, muy seguido, entonces yo pensé realmente en poner paneles solares y fui a averiguar al Centro de Gestión y Participación, y en realidad, bueno, por supuesto a partir de que salió la ley de generación distribuida, porque está muy bueno que vos produzcas tu propia energía y además con lo que te sobra vas inyectando a la red el exceso de energía. Entonces tenés un crédito, ¿no es cierto? Y además favoreces al sistema interconectado nacional. Pero en realidad, medio de que el empleado que me atendió me sacó las ganas, porque me dijo, mire, en realidad los paneles solares de noche es muy fácil subirse a los techos y robarlos, así que se los pueden llegar a robar. La verdad que me sacó las ganas,
Porque una cosa es en un país europeo donde vos estás seguro que tenés paneles solares y nadie te lo va a tocar, y otra cosa es acá donde, qué sé yo, si yo mientras nosotros estamos durmiendo acá se sube alguien y se lleva los paneles solares. Entonces, quiero insistir sobre el tema de que es pasajero lo que nos está ocurriendo con esto de la cuarentena. En algún momento esto se va a acabar y vamos a salir todos de vuelta a la calle. A mí lo que me preocupa es a qué normalidad vamos a volver, porque lo que nosotros llamábamos la normalidad, desde el punto de vista ambiental, no es ninguna normalidad, al contrario, es lo más anormal de la Tierra. Si no, no veríamos los animales como los vemos ahora tranquilamente caminando por las ciudades, ¿no? Animales que, o por ejemplo, no sé, parejas de guanacos que se ven en la playa de Puerto Pirámides, ¿no? De Puerto Madryn, que antes no bajaban de la meseta, o qué sé yo, por ejemplo, los jabalíes que están en el medio de la ciudad de Haifa. Bueno, ahora Israel la gente volvió a salir a las calles, ¿no? Pero hasta hace poco, cuando todavía la gente estaba cuarentenada, andaban los jabalíes revolviendo la basura, y son animales bastante violentos, ¿no? Después había, qué sé yo, para tirar una positiva. Digo, saltando por todos lados en Australia, en el medio de las ciudades importantes, increíble. Para tirar una positiva, algunos proyectos de conservación de áreas protegidas que han recuperado especies, ¿qué podemos citar, no? Porque en medio de todo este drama de desmonte, de saqueo de los ríos, bueno, para tirar una a favor, ¿no? Donde la acción humana ha jugado a favor de la naturaleza, y se nos va yendo un poco el tiempo, no quiero que se nos corte mal esto. Sí, yo estoy mirando la hora, y además estoy mirando a mi gato que en cualquier momento se despierta y pasa por acá adelante, así que lo tengo ahí atrás. Si pasa el gato, me tapa eso. Es naturaleza, no hay problema. No, bueno, te digo, por ejemplo, lo que se llama el Banco de Burbuck, en el sur de Burbuck, si vos trazás una línea entre la isla de los Estados, las Islas Malvinas, ¿no? Hacia, digamos, perpendicular hacia la península antártica, hay una zona ahí muy cerca de la isla de los Estados, hacia las Malvinas, que es una zona, digamos, de la plataforma submarina que tiene menor profundidad, es una zona alta de la plataforma, ¿no? Entonces ahí es una zona de gran biodiversidad porque llega la luz del sol y tiene una fauna bentónica quiere decir que vive en el fondo, muy rica, y una expedición del CONICET oceanográfica, que hizo un documental muy interesante, que está dentro de los documentales del CONICET, si lo googlean lo van a encontrar, porque lo pasaron en la TV pública, lo pasaron en Canal Encuentro, muy, muy interesante, que en los últimos años se estudió, y bueno, eso en este momento es un área marina protegida, que se hizo en consenso. Por supuesto tiene diferentes nombres, así como los británicos llaman a las Malvinas Falkland, nosotros decimos Malvinas, también ellos tienen un nombre para ellos y un nombre para nosotros, o sea, es un área protegida que se hizo por consenso, pero sobre todo fue una iniciativa de la Argentina, que eso es lo más importante, y hay otras áreas marinas también protegidas del mismo modo, pero se ha encontrado realmente mucho más de lo que se esperaba, digamos, de la flora y de la fauna. Se sabía que era muy biodiversa esa zona, pero cuando empezaron a pasar redes bentónicas se dieron cuenta con esta expedición oceanográfica de la riqueza que hay, porque claro, al entrar la luz del sol y al haber producción primaria por parte de las algas, entonces a partir de ahí explotan las cadenas alimentarias y se van uniendo en redes, ¿no? Entre ramas tróficas, entonces vos tenés de todo lo que se te puede ocurrir. Una riqueza impresionante, ¿no? De estrellas de mar, de una cantidad de otro tipo de equinodermos, tenés muchísimos crustáceos, tenés peces, ni hablar, una diversidad impresionante, y aparecieron muchísimas especies nuevas que hasta ese momento no se conocían. Entonces, a partir de que se protegió, se empezó a recuperar, no sé cuántos minutos nos quedan, ¿no? Creo que 5 minutos, así que... Ya me parece que un poco menos, porque arranqué un poquito antes de las 7, pero bueno. Bueno, igual va a quedar da para seguir hablando con vos un día entero. Sí, la verdad que bueno, yo por empezar te agradezco mucho esta charla porque bueno, me parece muy interesante para mis alumnos, debe ser interesante también para tu audiencia, y como va a quedar 24 horas, bueno, lo van a poder ver después, y entiendo que lo vas a subir después a YouTube, ¿no? Así que sí. Vamos a hacer un rescate de esta charla para que no quede en un hecho efímero, sino que sea ahí un material de consulta. Esperemos que haya sido de interés para la gente que nos ha acompañado. Es bueno que el pescador deportivo amplíe su cabeza,
que no se quede en cómo, qué señuelo tengo que usar y las técnicas de pesca para cada especie, sino que entienda que nuestro juego se produce en un medio ambiente sano. Y en ese marco es bueno conocer gente que sabe y que nos ayuda a pensar y a ser observadores primarios de ese medio ambiente, y que, bueno, así como hemos colaborado en estos proyectos que han servido para reclasificar las 7 especies de tararira que tenemos los pescadores deportivos en nuestro país y que estaban mal clasificadas como Malabaricus, y que, bueno, gracias a las capturas y a los aportes de investigadores y de pescadores, que en conjunto podemos hacer cosas buenas por preservar. Bueno, estas relaciones tienen que ser más estrechas, me parece, entre científicos y pescadores, y en ese sentido esta charla. Muchísimas gracias, querida Irene Weiss. No, un placer, te agradezco un montón, y bueno, espero también que les haya servido a mis alumnos de grado y posgrado de la UBA y de la Universidad de 3 de Febrero, de la carrera de Ingeniería Ambiental, y bueno, los que se lo perdieron porque no pudieron por este horario, creo que tenían algunos clases de otro profesor a esta hora por plataforma virtual, pero como queda 24 horas, bueno, lo van a poder ver. Tratá de rescatarla entera, si podés rescatarla entera, no, si la editala después, pero rescatarla entera para que yo la pueda tener por si me la piden. Y una cosa, si alguien porque no pude leer las preguntas o los comentarios, si alguien, si alguien quiere saber alguna cosa más, vos me decís, yo te grabo un video con las respuestas. @Irene Weiss. Sí, @Irene Weiss, me preguntan, o si quieren, vos me decís quiénes son los que preguntaron qué cosa, yo puedo contestar, si no sé, bueno, diré no sé. Se nos acaba, Irene.